Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí, en especial a los niños. Yo no sé si usted supo, pero estamos haciendo un proyecto como iglesia y el proyecto pues envolvía algunos químicos que todavía se pueden oler. Por lo tanto, tenemos con nosotros a muchos niños chiquitos. Y si tú eres un papá de un niño chiquito, quiero decirte, no te preocupes. Déjalos, no hay ningún problema. Obviamente si quieren subir a predicar, pues eso va a estar difícil. Pero no se sientan presionados, vamos a hacerlo lo más tranquilo posible. A los adultos alrededor, seamos pacientes, yo tengo 4. Recuerdo esas miradas de los papás que no entendían y de los solteros. Así que vamos a hacer lo mejor que podemos y los niños siempre son bienvenidos aquí. Así que si tú eres nuevo, también estamos muy contentos de que estés con nosotros y tenemos una tarjetita que nos encantaría pedirte que puedas llenar si tú eres nuevo o tienes una petición de oración. Es una tarjetita como esta, la tenemos allá afuera. Si tú quieres que platiquemos contigo, te hablemos un poco más de la iglesia, con todo gusto lo vamos a hacer, pero por favor apúntanos tu nombre, tu correo, tu teléfono y nos ponemos en contacto contigo. Así que, bueno, muchas gracias. Una vez más, mi nombre es Jesús Rodríguez, me dicen Chuy y soy uno de los pastores aquí. Permítanme orar y vamos a entrar en la palabra de Dios. Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, gracias porque están aquí los niños con nosotros y podemos predicarles la palabra a ellos también. Y te pido que tu Espíritu Santo a todos los que estamos aquí nos abra el entendimiento, nuestros oídos, y nos transforme a la imagen de tu Hijo Jesús, que podamos ser oidores y no que podamos ser hacedores y no nada más oidores de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted ha estado poniendo atención, hemos estado en la serie del libro de los Hechos y hoy llegamos al capítulo número 15. Y este es un capítulo muy importante porque pasa algo que va a cambiar en cierta forma la forma en cómo la iglesia actuaba en el primer siglo. Quiero nada más darle un poquito de contexto. El evangelio comenzó en Israel. ¿Se acuerdan? Jesús es asesinado en Jerusalén y los discípulos se quedan en Jerusalén y el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Jerusalén. Se convierten miles de personas en Jerusalén. Los primeros cristianos eran judíos y cristianos y entonces a partir de ahí el evangelio empieza a crecer y el Espíritu Santo de hecho nos dijo cómo iba a crecer. Iba a empezar en Judea, que es la región donde está Jerusalén, en Samaria, los vecinos, y hasta lo último de la tierra, a los gentiles. Y esto ya está empezando a pasar. Y si usted se acuerda, unos capítulos atrás, empezó una iglesia en Antioquía, que fue donde a los cristianos, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, lo que estaba pasando es que empezaron a convertirse personas a Jesús, al cristianismo, que no eran judías. Y esto no le pareció mucho a algunos judíos, especialmente a los que se habían convertido, que eran fariseos. Yo no sé si usted se acuerda, pero los fariseos eran con los que Jesús se peleaba siempre. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces muchos de ellos, a pesar de que no les gustaba lo que Jesús decía, se convirtieron a Jesús. Pero los fariseos eran legalistas, eran personas que querían que todo se hiciera perfectamente bien. Querían que la gente se circuncidara, es decir, que se hicieran judíos y que siguieran la ley de Moisés. Y entonces ellos empezaron a dar cuenta, estos nuevos cristianos, fariseos, judíos, se empezaron a dar cuenta que de repente había griegos, etíopes, romanos, árabes que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y estaban haciendo iglesias, estaban reuniéndose en una asamblea junto con otros judíos que también eran cristianos. Y esto no les pareció a ellos. Si usted se acuerda, los judíos son muy peculiares en qué comen, qué tocan, qué visten. Y estos fariseos eran todavía peor. Por ejemplo, ellos no podían combinar ciertos tipos de carne. O la carne con la leche. O la carne no tenía que tener sangre. O los animales tenían que morir en cierta forma. Entonces esto hacía que los judíos no podían ni siquiera comer
con los gentiles. Y estos judíos, cristianos, fariseos, empezaron a decir, ok, está bien que Jesús está salvando a la gente y que el Espíritu Santo está cayendo en algunas personas, pero tenemos que pedirles dos cosas: que sigan la ley de Moisés y que se circunciden. Si usted no sabe lo que es la circuncisión, no se lo puedo explicar ahorita porque hay niños, pero pregúntele a su vecino. El problema no era simplemente que los gentiles no valoraran la circuncisión. El problema es que estos judíos estaban convirtiendo estas nuevas reglas en requisitos para la salvación. O sea, los judaizantes no estaban diciendo que Jesús no servía. Les decimos judaizantes a estos judíos, fariseos, cristianos. Ellos estaban diciendo que Jesús no era suficiente. O sea, decían algo como: sí, necesitas a Jesús, pero también necesitas circuncidarte y guardar la ley. O sea, ellos decían: sí, está bien Jesús, pero algo más. Y aquí es donde viene la pregunta que este pasaje de hoy nos responde. ¿Qué necesita una persona para ser salva? ¿Es en verdad suficiente con decir sí, acepto a Jesús o creer en Jesús? ¿O hay que hacer otra cosa? Porque la verdad suena demasiado barato para ser verdadero. Y esa es la verdadera controversia del capítulo 15 de Hechos. En aquel entonces los cristianos enfrentaron el peligro de que al evangelio le agregaban otras cosas, y eso no se quedó ahí. Hoy en día, en el 2026 años después, ese problema sigue estando presente aquí en Dallas, Texas, hoy. Así que quiero que leamos Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 21. Y después vamos a hablar de algunas cosas. Y dice así: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Este es el versículo clave, el versículo 11 dice: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre.
Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Pedro dice muy claramente cómo es que una persona debe ser salva. Y mi primer punto hoy, y el más largo, es que somos salvos por gracia y nada más. Hoy en la iglesia, en vez de decir que la gente se circuncide o que la gente siga la ley de Moisés, aparte de la salvación por medio de Jesús, muchas iglesias dicen, sí está bien que Jesús te salva, pero tienes que hablar en lenguas. Sí está bien que Jesús te salva, pero tienes que vestirte de cierta forma. Sí está bien que Jesús te salva, pero no debes ir a ciertos lugares, no debes hacer aquello o esto, dejar tus vicios, cumplir con nuestra lista de requisitos. O a lo mejor de una forma más positiva, hay otras iglesias que dicen, sí Jesús te salva, pero tienes que venir todos los domingos a la iglesia. Sí Jesús te salva, pero debes orar todos los días. Sí tienes que leer tu Biblia todos los días. Y todas estas cosas son buenas, yo no estoy diciendo que son cosas malas, de hecho muchas son necesarias, pero el error está en que estas reglas empiezan a tomar precedencia sobre el evangelio, es decir, se vuelven el enfoque, es decir, las convertimos en condiciones o requisitos para salvarnos o para recibir el amor de Dios. De hecho, muchos de nosotros creemos que para que tú puedas recibir el amor de Dios te tienes que portar bien, que Dios solamente favorece a los que son morales. De hecho, todos sabemos este refrán que algunos equivocadamente piensan que está en la Biblia. Ayúdate. No, la salvación es por gracia y la gracia es un regalo que no te mereces. La salvación es porque Dios es bueno, no porque tú seas bueno. La salvación es porque Dios sí puede, no porque tú sí puedes. Es porque Dios es perfecto y santo, no porque tú no eres. Es decir, la salvación por gracia es que primero Dios nos ama y después en respuesta a eso nosotros le amamos a Él. Todas esas reglas y cosas son consecuencias o producto de nuestra salvación. Son producto de que amamos a Dios. No son requisitos para salvarse o recibir el amor de Dios. Mis hijos me preguntaron, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y yo no les respondí, pues para llevarle flores, para trabajar con ella todos los días, para que podamos dormir en la misma cama, para que podamos compartir los gastos de la casa, Eso no fue mi respuesta. Mi respuesta fue, yo me casé con Carla porque la amaba. Y porque yo amaba a Carla y amo a Carla todavía, entonces todo lo demás sucede como consecuencia de eso. Y exactamente así es el cristianismo. La razón por la cual tú y yo ahora queremos leer la Biblia, queremos orar, obedecemos los mandatos de la Biblia, no es para que Dios nos ame, es porque Dios ya nos amó. No son requisitos, no son pasos para salvarte. Cualquier enseñanza que haga que nuestra aceptación final ante Dios dependa de nuestro desempeño, está colocando sobre nosotros una carga que Cristo ya llevó en nuestro lugar. Y a este tipo de enseñanzas, a la enseñanza que te termina diciendo tú tienes que portarte mejor, le llamamos moralismo. Es decir, es la enseñanza que reafirma que tienes que ser una buena persona para irte al cielo, o sea, solamente las buenas personas se van al cielo. Y eso no es cristianismo. Otro tipo de moralismo que existe hoy en la iglesia, a pesar de que ya no se nos pide que nos circuncidemos, es cuando reducimos el evangelio a simplemente pasos para mejorar tu vida. O sea, sí, Jesús te salva, pero en realidad lo que tienes que hacer es tener una mejor vida. O sea, el moralismo o el legalismo dice Jesús te salva, pero tienes que ser una buena persona. Esto, yo lo llamo pragmatismo, dice Jesús te salva, pero tienes que obtener una mejor vida. Muchas iglesias hoy predican superación personal, no la Biblia. Y terminan olvidando el evangelio y atraen a grandes multitudes. ¿Por qué? Porque se trata de cómo tener una mejor vida, cómo mejorar tu relación, cómo ser más exitoso.
Y a eso nosotros le llamamos el evangelio de la prosperidad y no es el evangelio bíblico. Quiero que escuches este fragmento de un sermón de un pastor que no voy a mencionar. ¿Sabes por qué la gente en tu trabajo realmente no se hace cristiana? Porque les estás predicando a Jesucristo. Mira, eso no es lo que se supone que debes predicar. Debes predicarles el reino de Dios a las personas en tu trabajo. Diles que pueden recuperar su ciudadanía, que hay un reino que les pertenecía incluso antes de que nacieran. Nacieron para formar una parte de un gobierno que ejerce dominio sobre la tierra. La gente necesita escuchar que tu condición no debería controlarte. Tú deberías controlar tu condición. Tus circunstancias no deberían dirigir tu vida. Tú deberías dirigir tus circunstancias. Se supone que debes dominar tus finanzas, tus emociones, tus problemas. Se supone que debes de estar por encima de todas esas cosas. La gente quiere escuchar eso. A las personas no les preocupa la sangre ni la cruz. Les preocupa cómo van a salir adelante durante el día. No quieren estar hablando de la sangre, los clavos y la lanza en el costado, porque eso no es lo que se supone que debes hablar. Tienes que hablar de cómo resolver los problemas de la gente. Esto es un sermón cristiano hoy en día. Pablo tendría un problema muy grande con esto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Pablo le diría esto: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Nuestro mensaje es la cruz. Nuestro primer y último mensaje es la cruz de Jesús. Todo va para allá y todo fluye de allá. Cuando reducimos el cristianismo a portarse bien o a tener una mejor vida, no debe sorprendernos que la gente diga que todas las religiones son iguales. Mucha gente dice, todas las religiones es lo mismo, te llevan a lo mismo. ¿Sabe? He tenido conversaciones de esto cientos de veces. Y tienen razón. Si solo predicamos portarnos bien o mejorar nuestra vida, entonces sí es cierto, todas las religiones parecen iguales. La diferencia entre el moralismo y el evangelio, lo que separa el cristianismo de todas las demás religiones, lo podemos ver en la siguiente analogía. Imagina que toda la humanidad está en medio de un mar violento, todos estamos ahí tratando, las personas están luchando por mantenerse a flote, unos nadan mejor que otros, algunos ya parecen muy cansados, algunos están muy fuertes, pero todos estamos tratando en medio del agua. Entonces aparecen diferentes maestros y dioses en la orilla, ahí están. ¿Y sabes lo que te están diciendo estos profetas y estos dioses? Uno te está diciendo, no, mira, hazle así. Otro, no, respira mejor así. No, esfuérzate. No, vete por este lado. No, sigue estos pasos para que puedas llegar. Y todos te están ofreciendo instrucciones de cómo obtener tu salvación, cómo llegar a la orilla, cuáles son los pasos. Y a esto es a lo que la gente se refiere cuando dice que todas las religiones son iguales. Si el objetivo es que te portes mejor o tengas una mejor vida, entonces tienen toda la razón. Solamente cambian los métodos o los consejos o las cosas que tienes que hacer. Pero el evangelio es diferente. Jesús es el único Dios que no se queda en la orilla diciéndote cómo salvarte. Él no está desde lejos gritándote lo que tienes que hacer. Jesús entra al agua. Jesús viene hasta donde nosotros estábamos ahogándonos. Jesús te toma en sus brazos y Jesús camina contigo y te lleva al lugar seguro que es la vida eterna con Él. Esa es la gran diferencia entre el evangelio y todo lo demás. Y a esta imagen es a lo que le llamamos que tú y yo somos salvos por gracia. Porque todos nos estábamos ahogando y el único que se atrevió a meterse a nuestra inmundicia fue Jesús. Y Él
No te pregunta si ya te arrepentiste y si eres inteligente, simplemente te abraza y te lleva a la orilla. Y este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es que Dios entra en nuestra condición, haciéndose hombre y muriendo por nosotros en la cruz, cargando por nuestro pecado, o pagando por nuestro pecado y haciendo por nosotros lo que tú y yo nunca podíamos hacer. Y quiero que los niños me escuchen. Niños, si estás aquí, la gente buena no se va al cielo. La gente que se va al cielo es la gente que acepta a Jesús y que reconoce que no puede hacerlo sola o solo, solamente por medio de Él. Esa es la gente que se va al cielo. Porque el único bueno, la Biblia dice que hay uno bueno, se llama Jesús. Y es por gracia. Y Pablo se lo dice a la iglesia en Éfeso, en Efesios 2, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. O sea, no eres tú, sino que es un ¿qué? No por obras, no por lo que haces. ¿Para qué? Para que nadie se sienta más de los demás o que los demás. En la iglesia es imposible que tú te puedas sentir más que alguien. Porque la Biblia nos pone a todos en el mismo nivel y nos dice, somos pecadores. Nuestro problema no es que nos estábamos ahogando, que estábamos ahí tratando de echarle ganas o que ya casi llegábamos a la orilla. Nuestro problema es que estábamos yéndonos a la eterna perdición sin Dios en el infierno. Y que no podíamos hacer absolutamente nada al respecto. Circuncidados, no circuncidados, bautizados, leídos de la Biblia, todos aquellos que no tenían la gracia de Dios iban derecho a la eterna separación con Dios. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos 3. Esto es hablando de todos, judíos y no judíos. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor delante de sus ojos. ¿Sí te das cuenta de que esto es una descripción de quiénes somos nosotros sin Jesús? Y Pablo lo resume en el versículo 23 diciendo, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Tú y yo estábamos muertos y Jesús entra a rescatarnos. Y el Evangelio es un intercambio. El pecado, quiero explicarte rápido qué es el pecado. El pecado es una sustitución. En este mundo hay una persona que creó todo y se llama Dios. La idea del mundo fue de Él. La idea de que tú existieras fue de Él. El que hizo y que designó cómo funciona todo fue Él. Pero ¿sabes qué hicimos nosotros? Nosotros lo suplantamos y le dijimos, lo voy a hacer como yo quiero. Y entonces los seres humanos hemos tomado nuestra vida y hemos hecho lo que nosotros queremos. Entonces, en el pecado, el ser humano sustituye a Dios. Y dice, tú ya no me mandas, ahora soy yo. Tú y yo somos como este adolescente que cumple 13 años y que cree que ya se puede hacer todo y que se va de la casa porque ya es autosuficiente. Así somos todos. Pero todos se lo hicimos a nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes cuál es la salvación por gracia? Es otra sustitución. Es la sustitución en donde tu papá, después de un mes o 3 días que llevas afuera y estás chocado y sin dinero en la calle, en el hospital, Dios llega y toma tu lugar y paga por todo el desastre que tú hiciste. La salvación es otra sustitución. Es que Dios toma tu lugar y Él paga por tus pecados y muere en la cruz. Y ahora te ofrece por gracia salvación.
¿Y sabes por qué se nos olvida esto y por qué en la iglesia estamos tan metidos en autosuperación y pasos para mejorar y modificamiento de comportamiento y todo eso? Porque se nos olvida que nuestro mayor problema que tenemos como seres humanos no son nuestras finanzas, no es nuestros hijos, no es nuestro carro, no es nuestro trabajo, no es tu educación, no es tu matrimonio. Ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que tú estás solo sin Jesús y que necesitas ayuda para vencer a tu pecado. Se nos ha olvidado que el mayor problema que tenemos es la deuda de años de pecado y separación de Dios que solamente Jesús puede pagar. Somos salvos por gracia y nada más. Quiero terminar, te voy a pedir ahí atrás que nos brinquemos al punto 3. Descansa en la gracia poniendo tus ojos en Jesús. El autor del libro de Hebreos nos dijo cómo funciona esto. Mucha gente cuando yo hablo de esto me pregunta, ¿entonces qué? O sea, ¿de qué se trata? Entonces ahora yo puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Entonces yo ya nada más tengo que decir gracias Jesús porque moriste en la cruz y ya ahí se acabó todo. No. Los mandatos de Dios siguen en pie. Pero como les dije en el ejemplo del matrimonio, lo que cambia es el por qué haces las cosas. Un cristiano entiende que todo fluye de lo que Dios hace por él. El cristiano es el que está agarrado de Jesús mientras está en el agua. No sigue tratando de nadar él solo. ¿Sabes lo que el cristiano hace? Cuando el cristiano se equivoca y se quiere alejar de Jesús, empieza a ver el agua y se agarra otra vez de Jesús. Regresa a Jesús, porque ya probó el agua, ya sabe que el agua es fea y te va a ahogar. Y entonces el cristiano entiende, yo no puedo nadar ahí, entonces yo me vuelvo a agarrar de mi papá y le digo, perdóname por haberme soltado tantito, pero aquí estoy otra vez. Ese es el cristiano. El cristiano es el que todo el día regresa a Jesús. Todo el día lee de Jesús. Todo el día habla con Jesús. ¿Por qué? ¿Porque es un fanático? No, porque es un desesperado. Porque sabe que debe mucho y sabe que no puede solo. El cristiano es el que constantemente regresa a Jesús y viene a la iglesia porque ahí hablan de Jesús. Y ora porque está hablando con su amado Jesús. Y lee su Biblia porque quiere aprender más de su amado Jesús que lo salvó. Y ama a los demás porque está haciendo lo que Jesús hizo con él. La diferencia entre el cristianismo moralista y el cristianismo del evangelio es dónde tienes tus ojos tú todos los días. Y el autor del libro de los Hechos de los Hebreos nos dice lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate que el autor, aquí no sabemos quién es el autor, pero nos dice que nos despojemos del pecado y que corramos la carrera que tenemos. Y esto parece moralismo, casi es como, hey, pórtate bien y échale ganas. Parece que eso es lo que Pablo está diciendo, perdón, el autor de Hebreos está diciendo. Pero mira lo que dice después. Nos dice cómo se hace la vida cristiana. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? ¿En tus ganas? ¿En tus esfuerzos? ¿En tu metodología? No, en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Así se corre la carrera cristiana, poniendo los ojos en Jesús. El autor, o sea, el que empezó, y el consumador, el que va a terminar, tu fe. Y luego nos dice algo muy interesante. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿A dónde nos lleva otra vez este autor? ¿A ver qué? A ver la cruz. Despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tú y yo somos salvos por gracia y nuestro trabajo es poner los ojos en Jesús. Es descansar en que tenemos a un Dios tan bello
que te vio pataleando, ahogándote y que entró en tu desastre y te carga y Él todavía te sigue cargando hasta el día de hoy. Tú crees que tú estás agarrado de Dios, pero en realidad Dios te tiene agarrado a ti. Y este Dios dijo: yo ya terminé. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: ya terminé. Todo ha sido hecho. Consumado es. No hay circuncisión, no hay nada más que agregarle. El Evangelio dice: Jesús terminó y se acabó. Tú has sido escogido y salvado por la gracia de Dios. Alégrate en Él, ámalo a Él, dale las gracias a Él, aférrate a Él, camina con Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Y de ahí tu vida va a cambiar. Y de ahí tú vas a cambiar y tu matrimonio va a cambiar y tus circunstancias van a cambiar, porque Jesús te está cambiando, no porque tú estás cambiando. Pongamos nuestros ojos en Jesús, familia. En esta iglesia no vas a escuchar nada más que el mensaje de la cruz. Y quiero animarte a que tengas cuidado qué es lo que consumes todos los días. Te dejo un examen. Cuando escuches ese podcast o ese sermón en línea, ¿en dónde pone tus ojos ese sermón cuando termine el sermón? ¿En ti? ¿En lo que tú tienes que hacer? ¿O en Él? Y en lo que Él hizo. Porque ese es el mensaje verdadero. La gracia es la única que nos salva. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, ayúdanos a vivir en esta libertad. En la libertad de saber que ya somos amados, ya somos aceptados, ya somos hijos tuyos. Y que en respuesta a todo eso, Señor, nuestra vida está cambiando. Ni siquiera por nuestro esfuerzo, sino por tu Espíritu Santo que nos has dado. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Ayúdanos como iglesia a centrarnos en el mensaje de la cruz. En el mensaje que en verdad cambia. El mensaje que es poder de Dios para salvación. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo.